Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y como siempre es un gusto enorme estar con ustedes en una nueva plática, comentándoles sobre algún nuevo tema que sea de su interés. Y en esta ocasión es un tema corto, como siempre les comento, pero es complementario a algunas pláticas que hemos tenido en donde yo les he presentado cálculos precisamente ya hablamos de si cotizo un año, si cotizo 2 años, si cotizo 3 años, porque lo hemos hecho anteriormente, presentándoles algunas tablas. Las tablas siempre estaban orientadas a el cotizar 5 años en modalidad 40 topado, ¿verdad? Y topado, que quiere decir que sea al máximo salario posible, que en este año de 2022 sabemos que el salario de 25 UMAS, que es el máximo, es de 2.405.50, que equivale a un pago aproximado mensual de 7.400 pesos, y que entonces en estas tablas presentamos el caso de si se pagan 5 años a este máximo topado o no nada más al máximo, pero sí los 5 años, con 20 UMAS, con 16 UMAS, con 12 UMAS, que es la unidad de medida y actualización, con base en la que se determina precisamente modalidad 40. Está orientado esto precisamente a la cotización en modalidad 40, ley 73, y que entonces tomamos precisamente esa referencia de 5 años con diferentes sumas. Y posteriormente les estamos presentando, bueno, y si yo no tengo para cotizar, no me alcanza para cotizar 5 años, porque pues está muy bien, ¿verdad? Sé que con 5 años voy a tener al menos el máximo posible en salario, ya que sabemos que para el cálculo de la pensión se toma el sueldo promedio con el que se cotiza las últimas 250 semanas. Para el cálculo de la pensión se toman este salario de estas últimas 250 semanas. Entonces, si yo cotizo en modalidad 40 estas últimas 250 semanas, bueno, va a ser con el sueldo máximo posible. Y en estos casos, en estas últimas tablas que les hemos estado presentando, precisamente de, bueno, y si yo no tengo para cotizar 5 años, ¿qué pasa si cotizo un año? Y ya hemos visto precisamente que dando referencia con el número de semanas que se tengan, y que siempre damos referencia de 500 hasta 2.000 semanas, ¿qué pasa? ¿Qué obtengo? ¿Qué pensión voy a obtener si solo cotizo un año? Y ya lo presentamos si solo cotizo 2 años y si cotizo 3 años. Sabemos que si cotizamos un año se va a promediar con sueldos de 4 años anteriores. Si cotizamos 2 años se va a promediar con sueldos de 3 años anteriores. Y si cotizamos 3 años, bueno, pues ya ahí vamos ganando en el número de tiempo cotizado a un máximo posible o a una cantidad posible contra 2 años de sueldos anteriores. Entonces, en esta ocasión, lo que yo les quiero presentar precisamente es, y si cotizo un año al máximo posible, al tope, ¿me conviene más si cotizo 2 años con la mitad? Hay mucha inquietud al respecto y vamos a ver varios casos en este sentido, en qué nos proporciona precisamente esta, y va a estar presentada en una tabla, como lo hacemos, porque veo que es de fácil entendimiento y que son ejemplos claros que podemos ver precisamente esta relación entre semanas y pensión a obtener, con estos ejemplos de un año, 2 o 3, y en este caso va a ser la relación con si cotizo un año al tope, me conviene más que si cotizo 2 con la mitad de este tope, de esta cantidad a cotizar, porque
lo que yo quiero es que vean la mayor parte de ejemplos que les puedan servir de referencia a ustedes, precisamente porque son tantos los casos en los que cada uno de ustedes puede estar. Entonces, lo que quiero es abarcar la mayor parte de casos para que ustedes se puedan ubicar y dar una idea de qué es lo que les conviene más a ustedes. Y seguiremos haciendo este tipo de ejemplos para que ustedes tengan estas referencias, les sirva en este proceso de pensión, que si ya de por sí es un poco, pues, si no difícil, a veces estresante, ¿verdad? Porque, pues, son muchas las situaciones que tenemos que enfrentar, el esfuerzo que se tiene que hacer para lograr la mejor pensión para cada uno de ustedes. Y ese es el objetivo precisamente de esta tabla, de esta pequeña tabla que les vamos a presentar a continuación, para que ustedes, si es su caso, vean, o si es un ejemplo que les puede servir para tomar una decisión, también pues les sirva de referencia. Entonces, vamos a ver la tabla. Esta es la tabla precisamente de la que acabamos de mencionar, la tabla de cálculo de pensión contratando modalidad 40 2022, pero en este caso particular, lo que yo les quiero mostrar es qué conviene más, si cotizar un año tope o 2 a la mitad, 2 años a la mitad de este sueldo. Es mucha de la inquietud de ustedes de decir, pues, ¿qué me conviene más? Si solo cotizo un año o puedo cotizar 2 años a la mitad de esa cantidad. Esto es una situación de estrategia, es una situación de conveniencia, es una situación de precisamente cada caso particular. Ya hemos hablado en los otros ejercicios, en los otros tutoriales, precisamente, de casos de cotizar un año al tope, que el tope son 25 UMAS del año en que se registra, que en este caso es del año 2022, un año al tope o 2 años a la mitad de este sueldo tope. Estamos hablando que en este año el sueldo base de cotización de 25 UMAS son 2.405.50 y la mitad sería precisamente 1.202.75. En este de 2.405.50 estamos hablando de un año y en este estamos hablando de 2 años. El pago mensual promedio de estar cotizando con las 25 UMAS es de 7.792.03. ¿Por qué 7.792 y no 7.733, que es en realidad el valor de las 5 UMAS? Porque este ya es el promedio mensual considerando pagos mensuales del año 2022 y parte de estos pagos mensuales en 2023, recordando que hay un incremento en este porcentaje de pago, y esto estamos hablando del promedio mensual. Si nosotros cotizamos la mitad de estas 25 UMAS que estamos hablando, que son 1.202.75, pues estamos hablando de una cantidad de 4.115.57. No es lo mismo pagar 4,000 pesos que casi 8,000 pesos. Entonces, esta es precisamente el objetivo de este ejercicio, de que se vea qué es lo que conviene a cada uno. En este caso del pago de las 25 UMAS, pues es pagar una inversión anual de 93.504.33, y aquí hago hincapié precisamente de que es una cantidad un poquito mayor que la que manejamos en la anterior tabla, que también es de un año, cotizando un año, pero aquí, porque está actualizada la tabla anterior,
hablamos de junio a junio del siguiente año, y aquí estamos hablando de agosto a agosto del siguiente año, en donde ya se utilizan precisamente este porcentaje de incremento más un mayor número de meses. En el anterior, bueno, fue un menor número de meses, 2023. Aquí ya se utiliza 2 meses más del 2023, en donde el incremento es mayor. Es por esto que esta cantidad es un poquito mayor que la del ejercicio anterior, que de igual manera es de un año tope. En este caso, la inversión que se va a hacer cotizando 2 años a la mitad es de 98,773,60. Aquí estamos viendo precisamente que ya hay una diferencia en la inversión. Cotizando un año al tope, la inversión es un poco menor, y cotizando 2 años es un poco mayor. ¿Por qué? Porque precisamente en esta se está tomando ya el año hasta el año 2024. Y sabemos que el incremento que se está tomando para modalidad 40, pues va incrementando cada año. Entonces aquí ya es un poco mayor. También otro punto de referencia muy importante es que el sueldo promedio en este caso, de un año de cotización va a ser mayor. El sueldo promedio resultado cotizando un año es mayor, y el sueldo promedio cotizando 2 años es menor. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser este sueldo promedio mayor, pues nuestra pensión va a ser mayor. Precisamente la pensión es mayor porque tenemos un sueldo promedio mayor. El resultado es un sueldo promedio mayor, y en este caso, con los 2 años, nuestro sueldo promedio es menor. Entonces nuestra pensión va a ser menor. Derivado ya de esta situación, vamos a saber que nuestra pensión va a ser menor si cotizamos 2 años, porque los demás factores, como es la edad, es la misma, y el factor de semanas es el mismo. Aquí vamos a ir viendo algunos ejemplos, como siempre lo hacemos, con las semanas, pero estos dos factores, edad y semanas, son las mismas para ambos ejercicios, y entonces al tener un sueldo promedio cotizando solo un año, un sueldo promedio mayor, pues nuestra pensión va a ser mayor. Y cotizando con 2 años nos va a dar un sueldo promedio menor, pues nuestra pensión va a ser menor. Va a ser el resultado que vamos a ver. Lo vamos a ver como en las anteriores tablas, los ejemplos precisamente de que tenemos, por ejemplo, con 1,300 semanas, ya una pensión mayor a casi 11,000 pesos, una pensión mayor de 10,000, siendo que cotizando 2 años con la mitad de este sueldo promedio, de ese sueldo de cotización, que es en este caso la mitad de 2,405,50 es de 1,202,75, entonces vamos a obtener una pensión menor que si cotizamos solo un año y cotizamos 2 años, va a ser menor. Va a ser precisamente esta pensión es menor. En otro ejemplo, aquí estamos hablando de 1,700 semanas. La pensión cotizando solo un año van a ser 14,951 pesos, casi 15,000 pesos. Cotizando 2 años con la mitad de ese sueldo, recordemos, y voy a ser repetitiva para que estemos muy claros, esta pensión es si cotizo un año al tope, 2,400,50. Si cotizo 2 años con la mitad de ese tope, 1,202,75,
voy a obtener una pensión menor que cotizando un año al tope. Y en otro ejemplo, por decir de 2,000 semanas, pues sabemos que aquí estamos hablando de una cantidad de 18,120 y que si cotizo con 2 años, con la mitad, voy a obtener una pensión de 16,573 que es menor. Este es el símbolo de menor, lo estoy utilizando como un símbolo de menor para que todos estemos en el mismo entendido y que estamos aquí viendo que siempre cotizando 2 años, en este caso a la mitad del tope, voy a tener una pensión menor que si cotizo un año al tope, voy a obtener una pensión mayor, siempre. ¿Esto qué nos da a entender? Y es lo que yo quiero que se vea en este ejemplo tan sencillo, que precisamente el cotizar menor tiempo con una mayor cantidad nos va a dar un mejor resultado que cotizar más tiempo con una menor cantidad. Aquí lo estoy ejemplificando exactamente con la mitad para que se vea el resultado. Ya cada análisis tiene que ser de una forma particular para saber un resultado exacto o más exacto. Esto está planteado en términos generales y específicamente se está hablando de cotizar un año al tope máximo en este 2022 nos va a dar una mejor pensión que cotizar 2 años con la mitad de esa cotización tope. Y podríamos generalizarlo también en este caso de si cotizo 2 años al tope, me va a dar una mejor pensión que si cotizo 4 años con la mitad. Pero ya en casos muy particulares hay que hacer el análisis precisamente específico de ese caso. Yo espero que les haya quedado claro el objetivo principal o el mensaje principal de esta tabla es precisamente que lo que se cotiza o si se cotiza un año, que es una inquietud que tienen muchos, si cotizo un año al máximo, ¿me va a beneficiar más que cotizar 2 años a la mitad? Sí, pero aquí hay que analizar muchas situaciones y hay que elegir la estrategia correcta para cada uno. Es decir, si hay alguien que no tiene la posibilidad de que se cotice un año, que no se tenga la cantidad para cotizar ese año al máximo, pues tenga la posibilidad de cotizar, pues aquí en este caso 2 años a la mitad. Aquí hay que elegir la estrategia que más nos convenga para nuestra situación en particular. Si se tienen los recursos, bueno, en este caso la decisión tendría que inclinarse hacia cotizar un año al tope y no 2 años a la mitad. Pero como repito, sí soy muy reiterativa en esto, sí hay que elegir de acuerdo a nuestra situación, a nuestra condición, a nuestras posibilidades. Porque si yo no tengo la cantidad para cotizar un año al tope, no tengo para ir cubriendo las mensualidades de esa cantidad en un año, bueno, tengo que buscar la estrategia para lograr mi objetivo. Y si en este caso es, aunque me dé un poco menos de pensión, la posibilidad de cotizar 2 años a la mitad de ese tope, pues esa va a ser mi estrategia, esa va a ser mi solución en mi caso particular. Eso es lo que se tiene que analizar precisamente en una asesoría que yo siempre les estoy recomendando, que se acerquen a un asesor, que inviertan en precisamente en que se les realice una planeación, una proyección de pensión, que se les aclaren sus dudas a través de una asesoría
de cualquier situación en la que ustedes estén en este proceso de pensión, sea registro en modalidad 40, sea duda sobre la Afore, sea un proceso de pensión, acérquense por favor a las personas profesionales en este sentido, porque como siempre yo les comento, es un proyecto de vida muy importante, es una decisión que solo se va a poder tomar una vez en la vida y el resultado va a ser precisamente derivado de esta decisión de hacerlo lo mejor posible, con la asesoría correcta. Es muy importante y yo, como siempre, los invito a que se acerquen a nosotros. Nosotros con mucho gusto les proporcionamos estas asesorías, les realizamos su planeación de pensión, su proyección de pensión, de una manera en que se analiza su caso particular, su situación particular, sus objetivos, sus necesidades, sus requerimientos, para que sea precisamente pues la mejor pensión para cada uno de ustedes. Y en este caso pueden solicitar la información o adquirir esta información a través de nuestro correo electrónico, que es capitalhumanorenovado@gmail.com, o nuestro número de WhatsApp, que siempre aparece aquí en el video o en cada uno de los videos. Y a través de estos dos medios pueden ustedes solicitar información de nuestras asesorías para que pues tomen la decisión precisamente de acercarse y de que se les pueda realizar estas planeaciones o estas proyecciones. Yo, como siempre, espero que esta información les sea de utilidad y que si ustedes conocen a personas que necesiten o que estén en este proceso, pues se las hagan llegar, familiares, amigos, personas conocidas que a veces no están orientados, y que ustedes que llevan esa ventaja de que les gusta, tienen ese interés de informarse, pues tengan esta información en su mano, la compartan, que si les gusta le den un like, se suscriban. Siempre voy a agradecerles profundamente a todas estas personas que se han suscrito, de verdad, porque yo lo tomo como una atención, se toman el tiempo o la decisión de suscribirse, y de verdad les agradezco muchísimo. Nos ayuda mucho, nos motiva mucho. Suscríbanse a los que no se han suscrito. Denle ese like si les gustó, compártanlo, acérquense a nosotros para dudas, asesorías, para aclarar estas dudas, para tener más información para su planeación. Con mucho gusto aquí estamos, los atendemos, y pues siempre mi agradecimiento profundo. Espero que les guste, que nos sigan también haciendo llegar todos estos mensajes tan bonitos, y todas estos acercamientos de personas nos contactan, y me siento muy orgullosa de que pues nos contactan personas de verdad de toda la República Mexicana, creo que no hay un estado que no, y de Estados Unidos, de Canadá y hasta de algunos países de Europa. De verdad, yo les agradezco muchísimo. Pues sobre todo son nuestros mexicanos que están, ¿verdad?, en esos lugares, y que se acercan a nosotros para precisamente pues hacer sus procesos que dejaron aquí en México pendientes. Entonces, con mucho gusto estamos en contacto con ustedes. Como siempre, les agradezco muchísimo su atención. Buenas tardes.